Buenos días a todos, bienvenidos a la quinta sesión de un año de fotografía. El tema que nos va a ocupar hoy es entender la luz. Ya hemos visto en el primer encuentro que tuvimos cómo iba a ir el método, cómo iba a ir evolucionando el método a través de los distintos conocimientos, de las distintas disciplinas en la fotografía. Hemos visto qué equipo elegir en función a las necesidades de cada usuario. No solo nos hemos centrado en la reflex, hemos visto qué tipo de compactas o de cámaras de mayor formato podríamos encontrar, cómo configurar un equipo, pues desde para hacer fotos de paisaje hasta fotos de vuelos de aves, por ejemplo, que requiere que la cámara esté muy bien configurada para hacer los seguimientos inteligentes, hacer el tracking y permitir que el sujeto siempre esté a foco. Después hablamos de la medición de la luz, de cómo hacer una correcta exposición, de cómo interpretar qué está midiendo la cámara, que están calibradas, como dijimos, para un gris de un 18% de refractancia y por tanto tienden a centrar el histograma siempre y por tanto en muchos casos no nos van a dar una correcta medición. Entonces, en modo manual, como ya explicamos, y medición puntual, aprendimos a realizar una correcta exposición derecheando el histograma. Por último, como continuación, vamos a ver qué es esto de la luz, cómo aplica un fotógrafo la luz a sus fotografías. Bueno, la luz es de gran importancia para el fotógrafo, pero no solo para el fotógrafo, para el artista visual. En ocasiones es la luz la que justifica la toma. Hay veces que vamos a ver imágenes con una composición no perfecta, con imperfecciones, a lo mejor con un momento deficiente o con un momento que no es muy fuerte, pero el impacto visual lo va a procurar la luz, un momento de luz especial. Es por ello que vamos a intentar, de alguna forma, parametrizar la luz, entenderla desmenuzarla, ver qué cualidades tiene, para poder describir una luz y para poder buscar una luz y encontrar concretamente esa luz. Aquí veis un momento especial en el que empieza a entrar una luz de amanecer en una cascada. La intensidad de luz, que es una de sus cualidades, es alta, es decir, el sol ya está fuera, empieza a sobrepasar las montañas y su luz empieza a iluminar la parte de arriba de la cascada. Para conseguir una velocidad de obturación lenta en estos casos, como la intensidad de luz es muy alta, ni siquiera a ISO 50 y cerrando mucho el diafragma, consigo un tiempo de varios segundos de exposición, porque la intensidad en el ambiente es muy elevada. Aquí es cuando recurrimos a los filtros de densidad neutra. Unos filtros homogéneamente tintados que nos quitan una serie de diafragmas de luz. La rebajan, la filtran, la pierden. En este caso, 10 diafragmas de luz hemos perdido. Hemos podido prolongar 10 veces más los tiempos, mucho más de 10 veces más el tiempo de exposición. Como vamos a dobles de tiempo de exposición, vamos a suponer que teníamos 2 segundos de tiempo de exposición, pues vamos a contar 10 diafragmas con la reciprocidad. Tendríamos 2 segundos, 4, 8, 16, 32, 64, que es un minuto, 2 minutos, 4 minutos, 8 minutos, 10 minutos. Al poner un filtro de estas características, podría haber prolongado la exposición hasta 10 minutos. En este caso, abrí diafragma y subí un poco ISO y hice una exposición de 2 minutos y medio, porque a partir de aquí ya no se nota tanto el efecto del agua. Si llega un punto en el cual, aunque expongamos 20 minutos, el efecto sobre el agua en movimiento ya no es más, ya no se produce más. Si pensamos un poco en pintura, y vemos algunos autores que basaron el éxito de sus pinturas, de sus cuadros en la luz, yo creo que como referentes encontraremos a William Turner. Turner se embarcaba en barcos que salían a navegar con problemas meteorológicos, en galernas, incluso a veces pagaba él a la tripulación, porque claro, nadie quería salir del puerto cuando había un aviso de temporal, precisamente para ver la luz de la tormenta. Él volvió varias veces herido de consideración.
porque claro, el barco a veces naufragaban. Bueno, pues él quería ver aquellas luces para intentar luego plasmarlas. Sorolla es otro ejemplo de pintor de la luz, de las luces filtradas en las velas, de las luces laterales, de las dominantes de la luz en amarillos, en azules. Sorolla fue un pintor muy fotográfico. Sorolla basó buena parte de la innovación que aplicaba a su pintura en la fotografía. Y en los cuadros de Sorolla ya vemos pues cómo corta elementos y cómo deforma figuras y cómo deja unas líneas de horizonte finísimas, como digamos como con esa frescura que tiene la fotografía, que incluso permite justificar ciertos errores compositivos. Y en fotógrafos paisajistas, pues tenemos a Ansel Adams o Weston, con aquellas fotos que hizo de los pimientos, unos pimientos, una luz, unos relieves increíbles, o Mapplethorpe y sus flores, sus colecciones de flores. Son fotógrafos que han estudiado y han profundizado en la luz, en los conocimientos de la luz. Pero como os decía, una vez que la parametricemos, estas luces son repetibles. Uno hoy en día puede evocar esa luz de Mapplethorpe y la puede imitar en estudio, o la de Weston, o la de Ansel Adams. Es cuestión de conocer esas cualidades y aplicarlas en la fotografía. ¿Qué es lo que hace una luz especial? ¿Qué es lo que hace que cuando veamos una fotografía, cuando veamos un cuadro, la luz nos transmita sensación de ser especial? Pues es la conjunción de esas 4 cualidades barajadas por el fotógrafo o por el pintor, unidas. No es solo una de ellas, normalmente. Lo que sí sabemos es que todos los artistas visuales coinciden en que la luz es fundamental. Sea de la disciplina que sea, incluso un fotógrafo de reportaje de guerra, él entiende la luz y te va a hablar de la luz, de qué busca él en la luz, de qué ha observado en determinados momentos de luz. Lo bueno de impartir formación es que todos estos conocimientos uno trata de ver quién los ha jerarquizado mejor. Es decir, quién ha hecho un sumario mejor de contenidos, quién los ha expuesto mejor a la hora de ser transmitidos. Aquí veis la importancia de la luz a la hora de que sea el fotógrafo el que tiene que aplicarla o modificarla. La primera foto, la foto del insecto posado, que hay un solo insecto, es un insecto que se llama Nemoptera bipennis, es un insecto bioindicador, la foto de la izquierda, según la veis vosotros. Bueno, pues esta foto está falseada, esta foto está hecha de noche. Esta foto corresponde a una visión de un autor. Tú tienes una visión y quieres plasmar a ese animalito exactamente así. Tú vas con un dibujo, con la ramita, el bichito, el solecito detrás. Claro, cuando llegas al sitio, el guarda que te está esperando lo ve y dice, esto está muy bonito, oiga, pero son las 10 de la mañana y los bichitos cuando usted se acerque se van a ir volando. Bueno, pues esperaremos a que sea de noche. Cuando se hace de noche, a las 10 de la noche, los animalitos se quedan quietos, se enfrían, no vuelan, necesitan el calor del sol para que la hemolinfa se caliente y la linfa se caliente y poder volar, pues están quietos en sus ramitas. Entonces llega el fotógrafo y sin molestarles, monta un trípode pues como a 1,5 metros con un fondo, que es ese sol que habéis visto, que es una fotografía de un sol impresa. Pero entonces viene la cosa difícil, que es, ¿y qué luz aplico yo aquí? Es de noche. No hay ninguna luz. Tendría que hacer una exposición muy larga, muy larga, muy larga, y el papel lo movería al viento y el bichito no saldría nítido. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues tenemos que buscar coherencia en la luz. Coherencia significa que la luz viene desde atrás. Es el sol el que se supone que está proporcionando luz al insecto. Pues coger un flash con una capucha cálida y la pondré detrás, entre la cámara y entre, digamos, el sujeto y el fondo, iluminando al insecto desde atrás. Eso es luz trasera y es luz coherente con lo que estamos viendo en la imagen. Así que el animalito recibe luz desde atrás, que se transparenta en sus alas y que a él mismo le crea como una silueta. Y la planta está en una silueta, en un contraluz. Hemos sido coherentes con lo que estamos enseñando. Y luego además tenemos que iluminar el fondo. Es decir, ese papel, esa fotografía, que es el sol que está detrás, hay que iluminarlo también. Entonces cojo un flash y frontal, pero ligeramente lateral, por lo menos a 15 grados para que no refleje en el papel satinado, coloco esa segunda unidad de flash. Ya tenemos una luz coherente. El fondo está iluminado y el insecto parece que recibe la luz del sol. He puesto la segunda imagen de referencia porque esto es luz natural. Esto realmente es una situación de luz natural en el delta del Ebro y el resultado, como veis, es creíble en ambas imágenes. Si yo no hubiera dicho que la primera
es una foto resultado de un trabajo de preparación previo, nos lo hubiéramos creído. ¿Por qué? Porque hay coherencia en la luz. Y esta es la importancia hoy en día. Hoy en día también sabéis que hay muchos autores que complementan su imagen o que refuerzan su mensaje con el uso de programas informáticos, con el uso de Photoshop o de otros, y actúan sobre las luces y las sombras. Y muchas veces esa actuación, si no entiendes bien la luz, lo que estás haciendo es crear incongruencias. A lo mejor poniendo la luz ha sido muy congruente y luego eliminando sombras, das incongruencia a la luz. Si aquí brilla mucho la cara del sujeto, su nariz tiene que hacer una sombra al otro lado, porque esta luz es de más intensidad y la sombra no existe. Pues este tipo de incongruencias es a las que me refiero, y de ahí viene el que queramos entender la luz. Básicamente yo la luz así a gran escala la separo en compositiva y conceptual. Esto viene del conocimiento sobre pintura. La luz compositiva es aquella que actúa sobre los elementos, que los perfila, resalta su forma, cumple una función compositiva sobre los elementos en el encuadre. Te crea líneas de fuerza, pues por ejemplo una luz muy rasante, a ras de suelo, en cuanto hay una grieta va a ser una raya negra, una línea de fuerza. La está creando la sombra, y la sombra la crea la luz. Entonces el uso de la luz me está creando elementos compositivos, o me está reforzando elementos compositivos. Esta luz será compositiva. Pero aparte hay una luz atmosférica, etérea, que es la luz conceptual, es la luz de mensaje. Si hay un ambiente de niebla y un balance frío, pues el espectador cuando lo vea va a sentir estas sensaciones, las va a sentir, va a haber frío, va a notar frío. Entonces, estos mensajes se refuerzan pues con el tratamiento de la luz cuando es conceptual. A veces refuerza valores simbólicos, un ejemplo muy claro que se utiliza en pintura y también en fotografía. Estas luces que se filtran en las nubes cuando está nublado en el cielo, en el mar, y de repente hay unos rayos de luz que se filtran desde arriba, esta luz es muy simbólica. Esta luz conecta lo divino con lo terrenal, porque forma triángulos además, esta luz. Entonces esas conexiones son de luces conceptuales, no compositivas. Debemos saber que nuestra predisposición sobre la luz viene muy determinada porque tenemos un sol, hay un astro que ilumina nuestra Tierra, nuestro ambiente. Entonces entendemos que la luz cenital es la luz más natural que podemos conseguir. Es la que imitamos en las casas. Las luces las ponemos en los techos y no las ponemos en los suelos porque es la luz más natural, la que entendemos que es más natural, la que viene desde arriba. Fruto de esta percepción que tenemos de que la luz más natural viene desde arriba, entendemos que las sombras crean concavidades y convexidades, según de dónde venga la luz. Entonces, tendemos a ver que las sombras siempre están debajo del sujeto, pues debajo de nuestro cuello, hacia abajo. Esto parece una tontería, ¿no? Bueno, claro, las sombras siempre van a estar abajo si la luz está arriba. Luego veremos qué pasa cuando le damos la vuelta a una foto y encontramos que las sombras no están donde yo esperaba. Vais a ver qué ejercicio más curioso. Y por último, así como introducción, los objetos no tienen color. De esto, para hablar apropiadamente, debemos saber que los objetos no tienen color. Los objetos dependen del color de la luz para que nosotros percibamos con ese color. Las cosas no son fucsia, o no son azules, o no son amarillas. Porque yo cojo un filtro muy azul, ilumino un amarillo y lo hago blanco. Incluso lo puedo hacer frío. Entonces, digamos que el color de la luz no es una cualidad del objeto, es una cualidad de la luz, que yo puedo transformar mediante el color de la luz. Este esquema es para que, bueno, empecemos a familiarizarnos un poco con la luz, de dónde viene, qué crea sombras. La sombra puede ser propia del objeto, puede ser un reflejo, una sombra proyectada sobre una superficie. Respecto a la luz dura y suave, tenéis esas esferas en la parte inferior de la imagen. De izquierda a derecha va de más suave a más dura. Entonces veis que hay menor escala de grises en la luz suave, hay menos cantidad de grises, la foto está menos contrastada y la gradación es muy sutil, es muy paulatina. Conforme vamos a una luz más dura, que sería la más dura, la puntual, pues tenemos distintos efectos, entre ellos pues que la sombra es mucho más densa y la luz y las zonas de luz son mucho más blancas.
A veces incluso tanto, son situaciones de tan alto contraste, por ejemplo, un sol directo sobre un blanco, algo que es blanco, y luego pues una caseta con algo que está en sombra dentro, que la cámara no resuelve. No voy a poder ver ese detalle que hay dentro de una caseta, que es una sombradura. Bueno, pues la cámara se ve sobrepasada en su rango dinámico por la escena. De ahí que muchos fotógrafos recurran al HDR. Yo quiero saber qué hay dentro de esa caseta, o quiero que un exterior no me quede sobreexpuesto. Y la cámara no lo soluciona, pues recurro a una técnica informática y altero la imagen y consigo ver qué hay fuera con detalle o qué hay dentro de una caseta con detalle. Pero básicamente estas esferas lo que nos están mostrando es cómo aparecen con distintas calidades de luz. Y ahí tenéis también la correspondencia pues con los tonos de gris que se reflejan. Un cielo nublado nos daría entre 3 y 5. O sea, nos daría 3 valores, 3, 4 y 5. Y esos 3 valores de gris tan juntos, pues tienen un degradado muy sutil, muy fino. Y la sombra es una sombra muy clarita, es un gris muy clarito, mientras que la luz puntual nos da una sombra negra, dura, sin detalle. Esto es lo que esperamos ver en un patrón tonal con luz cenital. Las sombras están abajo y yo veo nubes. ¿No veo nubes? Sí, vemos nubes. ¿Y qué pasa si le doy la vuelta a esta foto? ¿Va a cambiar mucho? ¿Creéis que tendrá un efecto sustancialmente distinto en el espectador? Yo creo que sí. Yo creo que bastante. Se convierte en mucho más amenazadora. Las nubes más grandes ya no están en el horizonte, ahora están encima de mi cabeza, están próximas a mí. Y al cambiar el patrón tonal, tiendo a ver más olas que nubes. Veo más olas que nubes. ¿Por qué? Porque he cambiado dónde están los grises, he cambiado dónde están las sombras. Mi ojo intenta verlas abajo, están arriba, y veo más un mar de olas, una confusión de olas, más que nubes. Pues esto es lo que se estudia en la percepción como la luz natural, la luz que espero ver en la naturaleza, en una situación cotidiana, que es luz cenital, con las sombras abajo. Estas son las 4 cualidades de la luz que debemos aprender, que debemos empezar a interpretar y empezar a parametrizar y empezar a recordar. Porque cuando tengamos que poner nosotros la luz, en cuanto estemos en un estudio a oscuras y toda la luz tenga que provenir de mí, todas mis carencias las voy a transformar a modo de errores. Y cualquier persona que entienda la luz y vea mi foto dirá, esta luz, ¿por qué no la has puesto más plana al sujeto para que cree más relieve? Pues no lo sé. Pues esto es lo que estamos estudiando. Bueno, aquí tenemos estos 4 parámetros y los vamos a ir analizando uno a uno. La calidad de la luz es lo que hemos visto en las esferas. Es luz dura o luz suave. Todo este rango entre luz dura y suave, todas estas gradaciones que hemos visto de grises y estas escalas de grises, son los que determinan esa luz dura o suave. ¿De qué depende? Pues es un concepto bastante relativo. La luz dura o suave solamente depende del tamaño de la fuente de luz y el tamaño del sujeto que voy a fotografiar. Es tan simple como esto. No es que la luz rebotada sea más suave, no. Si la reboto en algo grande, más grande que el sujeto, será luz suave. Si la reboto en algo pequeño, más pequeño que el sujeto, mucho más pequeño que el sujeto, será una luz dura. O sea, la luz por rebotar no se hace suave, no. Pierde polarización, pero no se hace más suave. Entonces, voy a fotografiar una persona. Una persona en un estudio, pongo mi flash en la cámara y disparo. Horror. Horror. Lo primero es horror. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, la luz es frontal, no es una luz muy creativa, y la luz es pequeña, con lo cual las sombras son duras. No va a haber sutileza en las sombras, va a ser un cambio radical, una línea la que va a marcar luz y sombra. Entonces, pues las sombras van a ser duras, de verdad, negras. ¿Cómo mejoro? Bueno, pues vamos a poner varios flashes, por ejemplo, o vamos a poner un difusor al flash de mayor tamaño, como una ventana de luz pequeña. Cuando vea el resultado de esa foto, seguirá teniendo el problema de la dirección de la luz, que sigue siendo la misma desde mi cámara, es frontal, con lo cual aplasta los relieves, y las sombras serán un poco más matizadas. Aquellas sombras del sujeto sobre el fondo, por ejemplo, ya no van a ser tan negras, tan duras. La luz, al ser más grande, envuelve mejor al sujeto, se abre y matiza más las sombras del fondo. Para mejorar mucho más esa imagen, puedo acercar al sujeto a una ventana, un gran ventanal, como veis allí, todos los amigos que están, los compañeros que están en esa zona, reciben luz suave, que incluso siendo trasera,
yo veo sus caras. Si fuera el sol, no, estaría cegado por la luz del sol, vería siluetas. Es una luz muy dura, pero está nublado fuera y dentro hay iluminación y veo matices y veo detalle. Pues esta es una luz mucho más suave. ¿Y si traigo un camión aquí y meto aquí un tráiler y aparco aquí un tráiler? Pues obviamente el tráiler es mucho más grande que esa ventana. Ese tráiler con esa ventana recibiría luz dura. La luz no va a envolver al sujeto y sus sombras van a ser marcadas y duras. Tendría que quitar el edificio de encima y dejar que toda la bóveda celeste nublada actuara como fuente de luz. Esto cambia muchos conceptos. Cuando estábamos trabajando con diapositivas, había quien veía nublado el día y decía, hoy no salgo, hoy no hay luz, hoy no salgo. Y el día que sales y compruebas que la luz suave es sutil, proporciona gradaciones suaves y no tiene por qué no mostrar el color, aprendes que hay otro mundo ahí por descubrir, el mundo de la sutileza de la luz suave. Y entonces te haces un adicto a la luz suave. Y hay quien ya no sale de ahí, ya solamente le gusta la luz suave y es al revés. El día de sol pues se lleva una gran plataforma para hacer sombra y poder hacer macro en un rinconcito que no reciba luz dura. Bueno, pues esto es esa relatividad, digamos, de luz dura, luz suave, que también se ve afectada por la distancia entre el sujeto y la fuente de luz. Porque el sol es una fuente de luz enorme, pero está a tantos millones de kilómetros que actúa como un punto de luz. O sea, la distancia afecta. Si yo quiero iluminar una escena con luz lo más suave posible, acercaré el flash tanto como pueda. Esto es así. Cuando uno está haciendo un bodegón y quiere luz suave, la ventana de luz la acerca para que la luz envuelva mucho mejor al bodegón. Cuanto más la alejes, pues acabará siendo un punto de luz en la distancia. O sea que esto también le afecta, la distancia entre sujeto u objeto y fuente de luz. Estos son ejemplos visuales de lo que sería una luz dura y una luz suave. En la luz dura, pues las sombras son duras, son oscuras, muy oscuras, con un tono de gris muy negro, tendente al negro, tanto cuanto más dura sea la luz. Mientras que en la suave, si os fijáis en la sombra de la vallita, de la cerca que hay en la arena, pues es una gradación sutil, son unas sombras muy sutiles, porque la luz viene de toda la bóveda celeste. Está llegando desde atrás, desde arriba, un poco desde todas partes. Entonces la luz se matiza. Y nos da esa sutileza que nunca tendremos con un día de luz dura, con sol. De aquí que el fotógrafo madrugue. Muchas veces nos dicen, ¿para qué madrugas tanto? Si te vas a las 6 de la mañana allí a hacer... Es que a las 6 de la mañana es de noche. Bueno, primero que tienes que llegar, buscar tu sujeto si lo tienes localizado, que a lo mejor ni lo tienes localizado, y prepararte para la toma. En ese amanecer o en ese atardecer se va a producir un cambio drástico en las cualidades de la luz que vas a presenciar en dirección. El sol va a subir, primero va a ser muy lateral, pero luego va a ir subiendo hasta convertirse en cenital. Es un cambio dramático. En color, la luz va a pasar de ser un azul intenso a ser cálida y después va a ser blanca. Entonces tienes ahí un cambio de color de luz que además tú puedes complementar con tu balance de cámara y lo puedes reforzar. O lo puedes complementar con un flash, poniendo una capucha de color al flash. Esto lo veremos en la sesión siguiente, tampoco voy a adelantar nada. Pero digamos que además de ese cambio natural que vas a tener en las condiciones de luz en calidad, porque claro, primero te ilumina toda la bóveda celeste, luego sale el sol, que es un punto de luz. Calidad, en dirección, en color y en intensidad. Las 4 cualidades de la luz van a cambiar en un momento y para eso hay que estar preparado. Luego sale el sol y si sale el sol y vas a trabajar paisaje, tienes solamente esa luz dura para trabajar. Estás condenado a esa luz dura, no la puedes malear tanto como la otra. Puedes matizar un poco las sombras con un reflector o con un flash, pero estás mucho más limitado. Aquí veis un poco más en detalle lo que es la luz dura, cuando ha salido el sol, a unos 5 minutos después de salir el sol. Entonces las sombras son muy largas porque la luz es lateral, hay mucho relieve. Hemos jugado con la perspectiva atmosférica en la distancia. Esa atmósfera con neblina nos da esa gradación hacia el fondo, que se van aclarando los tonos y se van desvayendo las formas, se va perdiendo definición en la distancia. Y esto es un valor. La calima esta que vimos muchas veces, al amanecer, al atardecer, nos da esa sensación de perspectiva atmosférica, de que las cosas, hay distancia en el ambiente, y lo que está cerca lo veo más contrastado y lo que está muy lejos no.
y aquí en detalle la luz suave. Así que son las sombras las que me van a informar muchas veces de qué calidad de la luz tengo. La luz suave lo que hace es comprimir los tonos. Si os acordáis de las esferas, la primera de luz suave eran solamente 2 tonos lo que había presente. En la luz muy muy suave hay muchos menos tonos. Y entre 2 tonos la gradación es mucho más sutil. Digamos que la gradación entre luz y sombra es muy pequeñita y se va estirando mucho. Se va produciendo de forma muy paulatina. Entonces son matices sutiles, muy degradados, difusos en las sombras. Precisamente porque la luz es envolvente. La luz con respecto al sujeto llega desde muchas direcciones y eso es lo que hace que la sombra se matice. Todos estos valores de la luz los vamos a estudiar también para cuando lleguemos a composición. En composición, la luz nos va a reforzar, digamos, el yin-yang primero que me voy a encontrar en composición, que es armonía y contraste. Las 2 grandes fuerzas compositivas de armonía y contraste se ven afectadas por la luz. Entonces la luz suave la aplicaré cuando tenga armonía. La armonía me pedirá el tratamiento de la luz suave, si quiero reforzar ese valor de armonía puro. Mientras que la luz dura es más dramática, más dinámica. ¿Por qué más dinámica? Bueno, más dinámica porque las líneas quedan más marcadas. No es una gradación, es una línea. Si le doy luz dura al lápiz, pues va a trazar una línea recta que es su sombra. Eso es dinamismo en una imagen. Las líneas inclinadas dan dinamismo a una imagen. ¿Por qué más dramática? Porque va a haber más carga de negro y de luz. Va a haber más claroscuro, va a haber más contraste entre blancos y negros. Los tonos se separan más. A veces, como digo, hasta excede la capacidad de mi cámara. Eso sí, se maximiza la sensación de detalle. Es decir, estas sombras bien perfiladas, bien definidas, me da más sensación de nitidez, de definición. Y la luz dura lo que me va a reforzar es el contraste, los valores de contraste. El contraste, al principio entendemos, cuando uno le hablan de contraste, piensa en contraste tonal, blancos y negros. No, pero hay contraste de color, hay contraste de muchas cosas, de mensaje, de formas, de muchas cosas. El contraste no solo afecta al tono. Por eso en composición se estudia la armonía y el contraste. El contraste como valores enfrentados, siempre, como valores opuestos que provocan. Esto es luz suave de un día nublado. Con nosotros se lo pasa bien todo el mundo. Hasta los señores de los cementerios, cuando va un fotógrafo allí, pues, ¿y este señor qué estará haciendo? Pues mira, fotografiando angelitos. Bueno, no vamos a profundizar mucho ahora mismo en estos complementos para trabajar la luz en estudio con un flash o en exteriores con un flash, porque el próximo programa va sobre el flash y sus accesorios. Y allí los veremos qué aspecto tienen y para qué sirven. Pero por lo menos dar unas puntualizaciones. Hay un accesorio que se llama snoot, que nos da luz puntual. El snoot, bueno, suena como muy raro, pero es como un embudo, que lo podemos hacer con cartulina, que lo adaptamos al frontal del flash y cerramos el ángulo de salida de la luz. Estoy haciendo una luz muy puntual. ¿Para qué la voy a utilizar? Pues cuando quiera en un objeto muy pequeño una luz dura, tengo que utilizar el snoot. O para complementar la luz. Voy a hacer una foto en estudio, pues de un retrato, y quiero que la parte de los ojos brille un poquito más. Pues ese snoot, 1/3 por encima de los valores de la luz ambiental que creo con los flashes, me va a permitir que solamente esa facción que quiero destacar, la boca, los ojos, la mano, pues pueda hacerlo. Y con 2 o 3 snoots puedo hacer unas luces de realce muy bonitas, que sí, es muy fácil hacerlo con Photoshop, pero aquel que quiera hacerlo con luz y trabajar la luz y entenderla, pues es un buen ejercicio, aunque luego acabe haciéndolo en Photoshop pues como por comodidad o porque no lo supo prever, pero hay que saber hacerlo. Luego tenemos el panal de abeja, que es pues una superficie mayor que el snoot, con digamos que unos tabiques de una cierta longitud por donde la luz pasa, tabiques huecos. ¿Qué sucede con esto? Pues que la luz no se abre, porque es canalizada de forma direccional, recta, no se abre, y me permite muy bien iluminar un sujeto con una luz bastante suave sin que afecte a un fondo que esté más o menos próximo. Entonces, en aquellos estudios que no son muy grandes y que no quiero pues que el negro del fondo le llegue luz y sea un gris, utilizo el panal de abeja, la luz se direcciona muy bien hacia el sujeto y no se me expande, no se me abre. Y puede ser un panal de abeja grande y puede ser una luz suave.
Luego tengo el difusor. El difusor es un complemento para el flash que amplía su superficie. Puede ser de tipo ventana de luz, que es un difusor muy grande. Hay otros difusores, bueno, sabéis que el flash lleva incorporado un plástico, así rayadito, con un relieve, que le llaman difusor. Realmente este difusor no es un difusor en sí. Es decir, no está ampliando el tamaño de la superficie de la fuente de luz y la luz será igual de dura, con él que sin él. Igual de dura. No estoy ampliando el tamaño de la fuente de luz. ¿Para qué lo utilizo? Le llaman difusor porque lo que hace es abrir el ángulo de la luz. Si con un 17 milímetros el flash no me cubre toda la escena y se produce un viñeteado de luz, saco mi difusor, la luz se abre más en ángulo, estoy abriendo el ángulo de la luz, y puedo poner un 14 milímetros y tendré cobertura de luz. Pero esto realmente a la calidad de la luz no le afecta. No le afecta. Entonces, cuando uno va en exteriores, que la luz no rebota, se encuentra que el difusor del flash no hace nada. Es lo que sucede también pues con el Light Sphere, por ejemplo, con esta especie de Tupperware rayado con una caperucha encima. Pues en interiores va muy bien porque la luz sale en todas las direcciones, rebota en las paredes y afecta a la escena. Y esa luz aparece muy suave. Si me voy a exteriores con un Light Sphere, me llevaré una decepción. Porque la luz no va a rebotar en nada y solamente una pequeña fuente de luz afectará al sujeto. Y entonces me va a defraudar. Es, como os lo he explicado, tamaño de fuente de luz, tamaño de sujeto. ¿Por qué rebotan a veces los fotógrafos el flash en el techo o en una pared? Están buscando ampliar esa fuente de luz. Cuando el flash se dispara hacia el techo con una cobertura, vamos a poner de 20 milímetros, pues va a afectar a 3 o 4 metros cuadrados en el techo. Y esa luz va a rebotar y va a incidir sobre el sujeto. La luz no va a ser más suave porque sea rebotada, ¿no? Va a ser más suave porque procede de una fuente de luz mayor. Esos 4 metros cuadrados que proyectan luz sobre el sujeto. La pared igual. En este sentido, el fotógrafo debe ser muy consciente que el color donde está rebotando la luz va a afectar a la luz. Si el techo es de madera, cuando yo rebote la luz en el techo de madera, veré que el sujeto aparece muy cálido, porque es luz marrón clarito del color que tenga la madera, así se va a teñir la luz y así va a afectar al sujeto. Tendré que hacer otro balance para corregir esa dominante de luz. Bueno, esto ya hemos visto aquí cosas densas. Fijaos, esta es una de esas fotos con incongruencias de luz. Por motivos compositivos, pero si os fijáis hay una incongruencia de luz. La sombra está en el mismo sitio donde incide la luz. Esto es una incongruencia. Si no existiera el Photoshop, todo el mundo de primeras lo hubiera visto. Me hubierais dicho, uy, esa foto le pasa algo raro. La sombra está en el mismo sitio donde le llega la luz a la encina. Esto no puede ser. Pero ya no estamos acostumbrados a la luz natural, es decir, ya la luz la alteramos, la manejamos de una manera anómala a veces, que hace que yo pues me entrene a todo y cuando vea algo no me resalten estas cosas. ¿Por qué se ha hecho esto aquí? Esto no se ha hecho con Photoshop, esto se ha hecho sobre el terreno. Por motivos compositivos. Si dejo la luz de la luna, que estaba dando desde la izquierda a la encina, que es la que crea la sombra, la luz de la luna, compositivamente solamente la parte de la encina que da hacia la izquierda hubiera quedado iluminada. Y mi vista tendería a salir de la imagen. Yo busco las luces, la percepción del ser humano es buscar los tonos más claros, donde hay luz. Si la luz te saca de la foto, pues compositivamente no está trabajando bien. Para vencer esa luz de la luna he tenido que ponerme en el lado opuesto, en el suelo, para no matar la sombra, y disparar 5 o 6 destellos de flash en modo manual para ir rellenando esa encina, para ir iluminando la encina de forma que incida hacia dentro del encuadre. Que cuando tú la veas, tiendas a meterte hacia dentro del encuadre y a mirar al cielo y no te salgas enseguida de la escena. Bueno, pues hemos aplicado aquí la luz, la hemos modificado, la hemos alterado. La luz natural de la luna, pues la hemos convertido en una sombra, gracias al uso del flash. Y además hemos sabido respetar, pues para que en el suelo haya información, esa sombra que da la luna. Con esto lo que os vengo a decir es que está todo en vuestra mano. El fotógrafo que conoce la luz, el fotógrafo que conoce esas cualidades de la luz, tiene grandes posibilidades en su mano para teñirla de color, para cambiar su dirección, para cambiar su calidad, por lo menos para detectar qué hay de erróneo en la escena que quiere plasmar. Vamos a hablar de la dirección de la luz. Básicamente tengo estas 5 direcciones
con matices, porque la luz cenital puede ser cenital ligeramente trasera, ligeramente adelantada, muy lateral, pero bueno, la puedo definir. Tengo cenital, es la luz que viene desde arriba. Bueno, ahora veremos una a una. Vamos a ver una a una. Pero para entender la dirección de la luz, debe entenderse siempre desde dónde está puesta la cámara. No dónde estoy yo, no dónde está el sujeto, no. La cámara ve esto, desde dónde viene la luz, desde aquí, desde la cámara. Esto es importante. Y esto siempre ha sido importante incluso a la hora de medir con un fotómetro de mano. Tú no puedes disparar el fotómetro de mano y tomar una medición orientada a la fuente de luz. No. El fotómetro de mano se orientaba hacia la cámara. Porque una luz muy lateral, si mides como si fuera frontal, te va a dar un valor. Y si mides hacia la cámara, te va a dar mucho menos, porque esa luz va a ser solo de perfilado. Entonces, igualmente, la dirección de la luz se entiende desde el punto de cámara. Entenderemos mucho del tono cuando empecemos a entender la dirección de la luz. Conseguiremos mayor o menor sensación de relieve, de tridimensionalidad en las fotos, cuando empecemos a entender la dirección de la luz. La máxima tridimensionalidad en una imagen, la máxima sensación de profundidad y de que aquello es como si fuera real, se consigue combinando la perspectiva y el tono. La perspectiva la veremos en composición, pero el tono lo estamos viendo ya. Entonces, entender el tono es entender la dimensión, entender la profundidad, entender el relieve. También lo entendemos muy bien cuando cogemos un cilindro opaco, y lo iluminamos. Si lo iluminamos de lado, el cilindro nos va a dar una sombra lateral. Voy a entender que no es un rectángulo. ¿Qué es lo que entendería si ilumino el cilindro con luz frontal? Con luz frontal yo hago una foto del cilindro y estoy viendo simplemente un rectángulo, porque no hay sombras, no entiendo que haya un volumen o un relieve. Esto es entender la tridimensionalidad de la foto. En cuanto la luz empieza a crear una sombra más o menos larga en el cilindro, claro, porque hay sombra aquí, porque esto sobresale. Así trabaja el cerebro. Entiendo que eso sobresale, que hay una tridimensionalidad ahí. Por último, hablar de luz natural y artificial. El escaso conocimiento de la luz empuja muchas veces al fotógrafo a trabajar solo con luz natural. Esto está bien, porque la luz natural es segura, es natural. No va a haber incongruencias y todo va a ser correcto. Pero estoy limitado desde el punto de vista que si no es el día que yo quiero, como hago luz suave, cálida y nadir, no podré. Entonces, entender bien los accesorios que tengo para fotografiar, reflectores, flashes, nos va a ser muy útil para moldear esa luz a mi gusto. Aquí tenéis con una luz ambiente más o menos bonita para que las fotos no sean desastrosas, porque si no lo serían absolutamente. Es decir, hay una luz ambiente que matiza la luz secundaria. Pues veis el efecto de la luz frontal, más lateral. En la frontal hay muy pocas sombras en esta semilla de amapola, en este fruto de amapola. Hay algunas, pero muy pocas. Las que hay las genera la luz ambiente que os decía. Porque si no, muchos habéis comprobado el efecto de la luz frontal. Es horrorosa. Una luz frontal dada sobre cualquier sujeto o cualquier objeto destruye cualquier tipo de volumen, cualquier tipo de tono, cualquier tipo de sombra, lo destruye. Entonces, bueno, pues es un tipo de luz que tiene sus cualidades y tiene sus defectos, como todas las demás. En la lateral veis que hay más presencia de sombra en uno de los lados de la amapola. En la trasera hay más sombra delante, pero hay un perfilado del fruto. La cenital, la parte más iluminada, es la de arriba. Y la contracenital viene bastante más desde abajo. Entonces el tallo es el más verde, más clarito que se ve, es la contracenital, que además ha alcanzado más al fondo. Vamos a ver una a una y vamos a matizarlas bien con ejemplos. Como decíamos, la luz cenital es la que entendemos como más natural a nuestra vista. Asemeja al sol o al cielo nublado y procede desde arriba, viene desde arriba, más elevado que la cámara. No que el sujeto, que la cámara. En cuanto elevo el flash por encima de la cámara, ya empieza a ser cenital. Puede ser poco cenital o muy cenital. ¿Para qué utilizaré este tipo de luz cenital? Bueno, la luz cenital se utiliza para separar al sujeto del fondo, para recortar al sujeto del fondo. Aquellos compañeros reciben luz cenital desde arriba. Vosotros también recibís luz cenital. ¿Qué se consigue? Que el pelo, o la cabeza, en mi caso, que no hay pelo,
La cabeza está recibiendo la luz de una forma distinta, plana, a la cara o al cuerpo. Los hombros, igual. Entonces, todas las superficies planas con respecto a la luz van a reflejar más intensidad de luz. Veré que el pelo brilla más que allí donde la luz simplemente incide perpendicular. Esto es separar al sujeto del fondo. Digamos que hay un recorte de hombros y cabeza sobre fondo. Cuanto más separe la luz ambiente, la luz cenital de la luz ambiente, más lo veré. Aquí, como es una luz suave porque proviene de muchos puntos, acaba siendo muy poca la diferencia que veo. Pero la veo. Yo veo que la parte de arriba del pelo brilla de otra forma a la parte lateral del pelo. Si con un flash le diera más potencia al flash, conseguiría resaltarlo mucho más y que el pelo brillara más y los hombros se recortaran más sobre el fondo. Esto es especialmente delicado cuando el sujeto tiene el mismo tono de pelo que el fondo. Si una chica rubia tiene un fondo amarillo del mismo tono que su pelo, pues o lo separo con la luz, o lo dejo corto el pelo, o le doy más luz al fondo. Tengo que separar esos tonos o se funden. Ese pelo va a hacer una pasta con el fondo. O un pelo negro con un fondo negro porque el flash no llega. Pues ese pelo se va a fundir con el fondo y va a quedar muy feo. O pongo una luz que lo recorte y que lo perfile y digas, aquí acaba la cabeza de este señor, la cabeza de este señor no es infinita, pues ahí sí que estoy delimitando su forma. Así que en estudio se busca mucho este tipo de luz. Muchos fotógrafos que no saben cómo empezar, ¿cómo empiezo yo este bodegón? Bueno, busca primero naturalidad en la luz, busca primero una luz suave cenital y de ahí vamos a empezar a ver en los resultados o en el esquema qué problemas voy teniendo y cómo voy complementando esa luz. Esto es una luz cenital de día seminublado. La luz frontal viene desde la cámara, incide desde la cámara en el sujeto. Esto es luz frontal. ¿Qué consigo? Ya hemos hablado un poco de ella con el ejemplo este del flash en la zapata. Pues consigo que no haya sombras, hay pocas sombras. Eso sí, las que haya van a ser muy definidas, muy duras, muy negras, muy sólidas. Sin embargo, la luz frontal tiene la cualidad de que resalta el color. La luz frontal es la que más resalta el color. Cuando quiera tener un tratamiento de color, de verse bien el color, bien saturado, utilizaré luz frontal. Es una luz muy identificativa, permite identificar muy bien al sujeto. Es la que utiliza la policía, la que utilizan los científicos, que estudian las conchas de los caracoles, por ejemplo. Perdón. Es la que utilizaban los impresionistas, porque el impresionista basaba su profundidad en el color, en los distintos colores, no en las sombras. Entonces, impresionista, la mayoría de impresionistas, no todos, pero muchos impresionistas, pintaban con la luz del mediodía. A partir de las 11 de la mañana estaban allí puestos con el caballete y pintaban en esas horas de luz, cuando no había sombras, siempre con la luz a la espalda, para no percibir sombras, y tener el máximo resalte del color. Luz suave, cenital. Refuerza el mensaje que yo quería transmitir. Esta foto está preparada, las hojitas no estaban así. Esto es un banco helado, y yo he puesto 2 hojitas con mucho cuidado, porque cuando las tocas se deshielan, se transmite calor, entonces tiene que ser muy rápido. Y bueno, pues esta luz me parecía la más adecuada para esta fotografía. Tuve que hacer sombra yo, porque hacía sol. Si hubiera deshelado enseguida, estaba en una sombra del banco, las puse, hice sombra en la zona del banco donde empezaba a dar el sol, y allí hice la foto. O sea que en pequeños escenarios, tened siempre en mente que podéis muy fácilmente alterar la calidad de la luz. En cuanto hagáis sombra, estáis haciendo una luz suave. La luz va a venir de muchos sitios donde da el sol y no directamente, y eso va a hacer luz suave. 5 minutos después, esa foto ya es irrealizable. El banco se ha derretido, hay que llegar y prepararlo. La luz lateral puede provenir de uno o de otro lado de la cámara, es decir, con respecto al sujeto puede venir de nuestra izquierda o de nuestra derecha. Y lo que va a hacer es que cualquier saliente, cualquier relieve, cualquier cosa que sobresale de una superficie, arroja una sombra. Vamos a imaginar un murito de estos de piedras. Un murito de piedra con estos relieves que tiene la piedra. Si pego el flash a ras de roca, todos los relieves van a hacer una sombra lateral. Y voy a tener esa sensación de que hay bultos, de que es irregular esa superficie. Si lo hago en una cara, la nariz me va a hacer una sombra larga. Más larga cuanto más a ras esté. Eso es relieve.
La nariz ya no es plana, no es algo que tengo plano en la cara aquí incrustado, no, hace una sombra. Claro, conseguir esa sombra bonita es otro tema. Pero, en fin, a lo que vamos es que la luz lateral me permite conseguir relieve. Para conseguir un relieve agradable, una cierta suavidad en las sombras, tendré que complementar esa luz con un esquema de luz. Es lo último que vamos a ver, es cómo combino todas estas luces en dirección, en color, para tener un resultado estético. Esto es una luz lateral, ya veis, que la piel de la morena aparece pues como muy resaltada, porque la luz ha llegado muy, muy rasante a esa piel. La luz trasera puede venir de abajo, de arriba y ser trasera, o lateral y ser trasera. En cuanto está por detrás del sujeto, ya es luz trasera. Es una luz que suele perfilar, suele recortar al sujeto, tanto más cuanto más trasera. Si es lateral, pues ilumina una banda más ancha. Si es muy trasera, a veces ilumina solamente una línea, el perfil del pelo, perfil. Y está muy indicada cuando el sujeto es translúcido. Cuando hay prendas, una prenda vaporosa, con una persona dentro, pues la luz va a transparentar con distintas densidades esa tela, según haya arrugas o no, y es una luz muy adecuada. Esas fotos que vemos de contraluz de ranitas en las hojas, una hoja grande en la selva y una ranita o cualquier insecto puesto ahí, pues claro, la luz trasera lo que va a hacer es crear una silueta, un perfil de ese animal. Es muy sugerente, muy compositiva, porque las sombras van a venir hacia la cámara. Una persona con las piernas abiertas va a crear dos líneas de luz hacia la cámara, que van a coincidir hacia la cámara. Claro, compositivamente me interesa crear líneas y componer con ellas. Casi siempre es una luz que se suele sobreexponer ligeramente. Un tercio de diafragma, medio diafragma, con el fin de que brille más que la luz principal y efectúe ese recorte. Si es idéntica en intensidad a la luz principal, el recorte no se produce. Las luces se igualan y no veo un recorte. O sea que la luz de recorte o trasera suele estar ligeramente sobreexpuesta con respecto a la luz ambiente. Esta imagen ya la hemos visto, pero ya podemos definir la luz. La luz con respecto a la calidad es suave, no hay sombras duras. Si os fijáis en el suelo no hay ninguna sombra del gamo. No hay sombra. La luz viene de todas partes, se filtra en la niebla y viene absolutamente de todas partes. Es fría, con respecto al color es una luz fría, atmosférica. Ya sé más cosas. Y con respecto a la dirección, pues es bastante cenital. Cenital y en este caso del gamo trasera, porque él está debajo de la encina y la luz está detrás. La luz nadir, este término nadir es muy cinematográfico. En fotografía casi siempre se llama luz de contrapicado, venía desde abajo. Pero en cine se utiliza el término luz nadir. Es la luz que viene de abajo, desde abajo. Es muy dramática y real, porque las sombras las encuentro en el lado opuesto a la luz natural. De repente la nariz me hace un triángulo hacia arriba, hacia la frente. No es muy natural. Claro, cuando lo descubrieron esto, lo de la película de miedo, pues lo aplicaban en todas. La luz real, pues venga. Todos tenían linternas debajo de las barbillas, este tipo de películas. Solamente en la naturaleza, cuando haya nieve en el suelo o un riachuelo que emita reflejos hacia arriba, tendré posibilidades de captar esta luz nadir. Pero la puedo crear yo. Habrá casos en los que vea, pues yo tengo algunas fotos de campanillas, por ejemplo, que es el único caso que me viene a la cabeza que haya utilizado la luz nadir. Campanillas que quería reforzar el sentido del orificio en la campanilla. Y ahí he utilizado la luz nadir. Es una luz escénica, bastante escénica, porque es irreal, porque la crea el autor, dramática. Ah, mira, la he puesto y todo. Vale. Pues veis, percibo el agujerito de las campanillas porque la luz viene desde abajo, me marca el borde y me deja el hueco para que vea que hay ahí profundidad. Un cambio tonal. Bueno, esto es para vosotros. Vamos a ver algún ejercicio de calidad y dirección. Busco sombras. No hay. Bueno, frontal. Cuando la luz viene frontal, hay ausencia de sombras. Esta luz es frontal y será dura o suave. Bueno, ya es difícil porque la luz frontal sobre algo plano, pues no crea sombras. Pero si me fijo en el perfilado de las plumas, pues la gradación, el tipo de foto que es, me habla de una luz suave, de una luz bastante envolvente, bien repartida.
Digamos que supera el tamaño de la escena porque no degrada la escena, no hay una gradación del centro o de un lateral hacia el otro. Es una luz uniforme. Esto me está hablando de que es suave. En una luz dura, un poco lateral, ya estaría viendo que no alcanza por igual toda la superficie, estaría alcanzando más un punto que otro. Aquí percibo que es una luz más bien suave y frontal. Por eso hay un realce del color, porque es frontal. La luz lateral no hubiera conseguido este realce del color. Así que cuando las cosas son planas, especialmente está indicada esta luz frontal. Aquí puedo distinguir entre la luz ambiente y la que ha dado el fotógrafo. La luz ambiente es suave, es un día nublado, lo vemos en el cielo, lo vemos en el fondo, es una luz suave y cenital, proviene de las nubes. Esto sería la luz ambiente. A mí no me conviene, porque esta luz cenital y suave hace que las setas se solapen con la piedra y no existan, no se vean, no se aprecien, no se resalten. ¿Qué he hecho? Modificar parcialmente, localmente, a pequeña escala, las condiciones de la luz. He cogido una regleta y un mástil, he puesto un flash y he creado una luz cenital que ha iluminado esas setas. Entonces, hay una gradación de color sobre el sombrero de tono sobre el sombrero de las setas, hay brillo y hay un recorte sobre la sombra que ha creado el propio flash en la piedra. La cara de la piedra ha quedado en sombra, la he provocado yo con mi flash, una sombra, ahí no llega la luz, y las setas sí, se recortan sobre negro, se hacen más visibles, más evidentes, más presentes. Además ha alcanzado un poco a las flores de alrededor y también las ha resaltado. Pues he conseguido un resalte del primer término que suele ser una carencia de la luz suave. La luz suave se reparte tanto que destacar ahí un sujeto es más difícil, y especialmente si el sujeto no es el tono más claro de la foto. Esto me distraerá mucho. Yo buscaré y si hay una luna en el cielo, ¡pum!, mi ojo se va a ir a la luna. El tono más claro es un punto y va a estar muy bien definido y lo voy a ver enseguida. Entonces, parte del trabajo del fotógrafo es decir, ¿cómo resalto mi sujeto? ¿Cómo hago que el espectador a primera vista sepa que mi foto va de setas y no de las nubes? Pues con este manejo de la luz y del tono. Esta es una foto de pega. Luz cenital. Sí. Bueno, no, los que lo sabéis ya, pues no. No. Luz frontal. Porque ¿dónde está la cámara? La cámara está alineada con la fuente de luz. La cámara está arriba, en una avioneta, y el sol está detrás. Eso es luz frontal. No es cenital. Cenital sería si yo estuviera abajo. Pues es luz frontal. Entonces tengo otra vez resalte del color. Hay un resalte del color, que es lo que yo quería. Si no hubiera volado en otro día, en otro tipo de día, o no hubiera hecho este tipo de fotos ese día. Aquí donde está la luz, detrás. Esto es luz trasera. La luz está por detrás del sujeto. Entonces veo las transparencias del sujeto. Veo que las alas, el cuerpo del sujeto, que es translúcido, me deja ver pues su interior o su composición. Y claro, lo que hay delante, si yo no aporto luz, será una silueta, será un contraluz, no tendrá detalle. Bueno, vamos a lo difícil. Vamos a lo difícil, que es el color de la luz. Y esto, si la persona que lo explica tiene el día lúcido, pues parece que todo el mundo lo coge a la primera. Y si metes la pata aquí o allá y tienes que corregir, pues parece que nadie se ha enterado del asunto. Vamos a ver si lo sabemos explicar bien. Vamos a coger un metal. Imaginaos que este lápiz es un metal que tiene unas cualidades que no vienen al caso para lo que vamos a explicar. Es un metal ejemplar y lo caliento. Hay un color asociado a la temperatura que yo le ponga a este metal. Es decir, si yo le pongo 1000 grados centígrados de temperatura en un fuego a este metal, el metal se pone rojo, al rojo vivo. Esto lo sabemos. Si tú calientas algo y lo calientas, y el primer color que se pone pues es el rojo, cuando llega al rojo vivo. Si voy subiendo temperatura, si me meto pues en 3200 Kelvin, voy viendo que ese color rojo pasa por naranja y acaba en amarillo. Y en amarillo se queda. A 3200 grados centígrados, el color rojo pasa a ser amarillo y el cuerpo metálico entero se pone amarillo. Voy a darle más calor. Voy a llegar a los 5000 grados centígrados. Cuando le doy 5000 grados centígrados,
el cuerpo metálico se pone casi blanco, con un tono marfil casi blanco. Es aproximadamente a los 5500, 5600 Kelvin cuando todo el cuerpo metálico se pone blanco. Y a partir de aquí, si sigo calentando más y dando más temperatura, pasa a los verdes y a los azules, a los fríos. Digamos que el corte de la escala son esos 5500 Kelvin que me separan a grosso modo los cálidos, amarillos, naranjas, marfiles, de los fríos, verdosos y azules. Pues esta es la teoría del color. Esta es la teoría del color. La unidad de medida de este color que consigo son los Kelvin. Kelvin relaciona, de algún modo, el calor con el color. De forma que cuando yo digo 1000 Kelvin, estoy hablando de un color rojo. ¿Cómo entiende esto la cámara? Bueno, la cámara funciona entendiendo el color complementario. La cámara lo que pretende es hacer un blanco, que tú le des un valor y hacer un blanco. Entonces, si vas a iluminar con luces amarillas, porque no tienes otras, imagínate que solo tienes en tu casa luces amarillas puestas, de estas de tungsteno, espera que le digas un valor para que ella haga blanco. ¿Lo vamos cogiendo o qué? No. No vamos cogiendo aún nada. ¿Sí? Venga, vamos a seguir. Si yo le digo a mi cámara 3200 Kelvin, 3200 Kelvin, esas bombillas realmente son de 3200, es decir, son amarillas. Me va a hacer un blanco la cámara. Cuando pongo 3200 Kelvin con luz amarilla, la cámara está haciendo blanco. ¿Cómo ha conseguido ese blanco? Digamos que ha puesto un filtro azul. Ha compensado con el complementario, con el color complementario. Esto hay que entenderlo así porque estoy trabajando con colores opuestos. Es decir, cuando yo a mi cámara le digo 3200, ¿3200 qué es? 3200 es amarillo. ¿Y por qué no sale amarillo que sale blanco? Porque me ha puesto el filtro azul complementario. O sea que hay que entender el color opuesto para entender qué está haciendo la cámara con el balance. Vamos a ver si tenemos aquí alguna escala para que nos vayamos aclarando. Esto serían las escalas de temperatura en grados centígrados y color del cuerpo metálico. Desde 1000 a 2000, pues tenemos rojo, rojo anaranjado, amarillento en 3200, marfil en 5000, blanco en 5500 y ya pasamos a los azules a partir de 5500 hasta los 10000 que permite mi cámara, pero vamos, si no permitiera mi cámara, podemos medir por encima de 10000, por supuesto. Serían azules más intensos todavía. Bueno, pues esto es una correlación. Si yo realmente ilumino con luz roja una escena, estoy iluminando con 2000 Kelvin la escena. Pero si yo le pongo a mi cámara 2000 Kelvin, me va a poner un filtro tan azul para compensar y hacer un blanco. Este es el balance de blancos, que al final consigo un blanco. Es decir, lo que le estoy diciendo a mi cámara es que me compense ese valor con un filtro opuesto. De forma que aquí dentro, con estos fluorescentes de 6000 Kelvin, si yo le digo a mi cámara 6000 Kelvin, me está poniendo un filtro ligeramente cálido para hacerme el blanco. Me está haciendo lo opuesto. Esto es lo que hay que entender. La complicación estriba aquí. Estos son, digamos, las temperaturas de color de una bombilla, de la salida y la puesta del sol, del mediodía, del flash, de un cielo brumoso, de la sombra dura. Estas son las temperaturas de color que corresponden a esas condiciones. Entonces, 3200 que era amarillo, las bombillas de tungsteno me están dando una luz amarilla en la escena. Y si yo pongo 3200, ¿qué pasa? Todo lo contrario, la cámara me pone un filtro para conseguir blanco el amarillo. Me ha puesto un filtro azul. Esto hay que entenderlo por lo siguiente. Si lo entendemos, vais a tener el dominio del color sobre cualquier tipo de escena. Ponemos un ejemplo. ¿Qué pasa si yo ahora le pongo a mi cámara 3200 Kelvin? Os lo explico. Le estoy diciendo, ¡hey, prepárate! Tengo todo esto iluminado de amarillo y lo quiero blanco. Le he puesto 3200. ¿Qué hace ella? Me pone un filtro azul para compensar ese amarillo, que es un complementario, un azul clarito. ¿Es verdad? Es mentira. Aquí no hay luz amarilla. ¿Qué haré yo cuando haga la foto? Pues tener una foto azul. He creado una atmósfera azul en mi foto.
Podéis hacer, si tenéis las cámaras aquí, las sacáis, ponéis 3200, hacéis la foto y veréis qué foto más azul os sale. Porque es así. Voy a un amanecer. Mañana voy a hacer el amanecer. Salida de sol, tengo 4000 Kelvin aproximadamente. Estoy preparado y si le pongo a mi cámara en manual 4000 Kelvin, un horror. Porque le estoy diciendo que me haga blanco el amanecer. Veré que los amarillos y los naranjas no existen. Me he cargado todo el potencial y toda la emotividad de la luz cálida del amanecer. Me la he cargado. Entonces, ¿qué hago? Pues le doy un balance erróneo. Le doy un balance por encima. Le doy un balance para más azul. Le digo 7000 Kelvin. Acordaos que 7000 estaba por encima de 5500 y era un azul. ¿Qué hace ella? Me pone un filtro naranja. De vicio. Si el amanecer ya es naranja y le pego un filtro naranja, aquello se sale. Cuando vuelva a casa dirán, ostras, vaya amanecer has tenido. Esto lo he hecho yo. Es decir, lo he potenciado yo, porque me convenía. Lo vamos entendiendo. Es complicado, ¿eh? Esto cuesta un poquito. Vamos a ver un ejemplo práctico. ¿Veis? Esto es una foto muy al atardecer. Fijaos en la distancia. En la distancia la dominante es azul. En la distancia la dominante es fría. Es una foto hecha con 5 segundos de tiempo de exposición. El sol se ha ido hace mucho rato. Y entonces la luz es fría. ¿Y qué he hecho yo aquí delante? Pues he podido hacer dos cosas. O dejar el balance en 5500 y poner una capucha cálida al flash, por ejemplo, sería lo más válido que podría hacer. Esto, para que lo entendamos, es lo más válido para hacer. Pero también podría haber reforzado mucho más el azul del fondo. Le podría haber dicho 3200 Kelvin, el fondo sería un azul chillón, un azul marino, y yo hubiera tenido que poner el complementario al flash, que sería una capucha roja, que al mezclarse con el balance azul de la cámara, pues crea este amarillito suave, sutil. Pues todo esto, si no entendemos el color de la luz, nunca podremos mezclar colores de luz y obtener un resultado. Vamos a poner más ejemplos, esto no acaba aquí. Bueno, os pongo un ejemplo de nuevo. Imaginaos que estáis en una escena de 4600 Kelvin. Esto es una hora después de que ha salido el sol. Tenéis 4600 Kelvin. ¿Queréis respetarla? Bueno, si queréis una dominante cálida, tenéis que hacer un balance por encima, a más frío, para que la cámara compense con un cálido y refuerce ese cálido. Me iría a 5000. Si lo quiero muy cálido, pues 6000. Cuanto más hacia arriba, más azul tiene que compensar la cámara, más rojo va a ser el filtro, más cálida va a ser la foto. Para 2800 el efecto análogo es poner un filtro azul. Compensar 2800 Kelvin de una bombilla amarilla es poner un filtro azul. Si no la tengo, si de verdad no la tengo, ese filtro azul existe en la cámara. Lo está poniendo. Voy a conseguir una foto azul. Estas dos fotos que vais a ver seguidas, están tomadas en el mismo momento, una detrás de la otra. Pam, pam, las dos. No ha cambiado la luz, no ha cambiado nada. Lo único que, mientras estaba ajustando, apagaron la luz del faro. Es el único cambio que vais a ver. ¿Qué he hecho? Aquí he puesto 3000 Kelvin. Le he dicho, cuidado que hay una luz aquí naranja. Mentira. Si es un amanecer nublado, esto es mentira. No hay luz naranja. ¿Qué ha hecho? Poner un filtro azul. Pues bueno, ya tengo mi dominante azul. Yo quería para esta imagen, pues ese azul de misterio, esta agua movida. Bueno, creía que le venía bien y yo he elegido ese balance. Y la siguiente, pues la quiero cálida. ¿Por qué? Pues porque es un ejemplo para hoy. ¿Qué hago? Cojo mi balance y le digo 10.000. Y cuando le digo 10.000, ¿qué entiende la cámara? Pues que estoy iluminando con un azul bestial. ¿Qué hace ella? Pues me pone un filtro cálido bestial. Como es mentira, que no era tan azul, pues he conseguido un rosita cálido. Esto es lo que me permite entender el color de la luz. Claro, esto combinado con la dirección, con la intensidad y con la calidad, pues consigo dominar la luz, consigo definirla y consigo matizarla y consigo crear lo que yo quiera. Entonces el concepto difícil que nos está costando entender es el del color complementario. Es qué color con qué color me hacen un blanco. Este es el problema que estamos teniendo aquí. Es decir, como hasta ahora tampoco os había preocupado mucho el balance de blancos, no estáis habituados a pensar en cuál es el color complementario. No sabéis que si yo a la cámara le digo azul y al flash le digo amarillo con una capucha, el resultado es blanco en la cámara. Esto no lo hemos hecho nunca y no sabemos que existe. Y esta es la ventaja de hacerlo con un método fotográfico y no informático.
porque luego no se puede hacer. Esto que os digo de que el flash tenga un color y el ambiente tenga otro, o lo haces allí, o no sabes esto cómo hacerlo. Lo has perdido. Vamos a ver este ejemplo, que también es bastante ilustrativo. Fotos diferenciadas 5 minutos en la exposición. Es decir, estas dos fotos tienen una diferencia de 5 minutos en la toma. La primera, la de la izquierda. Hago un balance de 10.000 Kelvin en mi cámara. ¿Vale? ¿Qué era 10.000 grados centígrados en el cuerpo metálico? Un azul bestial. ¿Qué ha hecho la cámara? Me ha metido rojo por un tubo para hacer un blanco. Como es mentira, tengo el filtro rojo, ya lo veis en el cielo. ¿Cómo he pintado de blanco todo ese redil? Poniéndole al flash el color complementario. Si le he dicho 10.000, me vas a poner un filtro azul, yo pongo un naranja a mi flash y estoy compensando esa luz. Perdón, en la primera no. La primera he dicho 10.000, tengo un filtro cálido y le he puesto un filtro azul al flash. De forma que cuando la luz azul llega a la cámara, que tiene un filtro cálido, se hace blanco. El filtro cálido lo vemos, lo podemos visualizar porque está en el cielo. El cielo, que es donde mi flash no llega, está creado con el balance de cámara, con esos 10.000 Kelvin de cámara. Y cuando yo voy a pintar, pongo el complementario, que es el azul, en mi flash, y cuando se mezclan, estoy haciendo blanco. Pues esto es difícil, pero esto es maestría en fotografía. Es decir, esto es dominar una situación. Esto es querer hacer un macro y que este plátano aparezca más amarillo, y yo con la capucha del flash y el balance de mi cámara sé hacer el plátano más amarillo sin afectar al resto de colores. Tengo un dominio bastante grande sobre el color de la luz. Y esto no lo sabíamos hasta este momento que lo estamos estudiando. Y esto se nos pasaba desapercibido. Y aquel que trabaja en balances automáticos, ¡ay, mira qué amanecer! Si yo estuve allí y aquello era rojo increíble. Bueno, pues en el balance automático, la cámara coge el tono más claro, que a lo mejor es un amarillo, y lo toma como blanco. Y te está compensando todo el cálido del amanecer. Y lo está destruyendo. No hay forma de controlar el color de la luz salvo así. Claro, cuando disparas en RAW, luego lo puedes modificar. Eso está claro. Tú modificas toda la escena. Pero ¿qué pasa aquí que estás mezclando tú luces en la toma? Tú no podrías hacer esto sin entender el color de la luz. Porque ¿cómo encuentras una capucha de color de flash complementaria? No sabes cuál es. Segunda foto. Yo le digo a mi cámara 2800 Kelvin. 2800 Kelvin. ¿Qué pasaba cuando calentaba esto a 2800? Que estaba rojo. ¿Qué me pone? Un filtro azul bestial. ¿Qué tengo en el cielo? El filtro azul bestial. ¿Por qué el cuco aparece blanco? Porque lo he pintado yo con un flash, con una capucha naranja o casi roja. Cuando se ha mezclado el naranja del flash con el balance de cámara frío, se hace el blanco, porque son complementarios. ¿Preguntas? Sí, sí va a haber aquí preguntas. Puedo repetirlo todo desde el principio. Es importante entender esto, porque ya lo estáis viendo en el resultado de las fotos. Cambia dramáticamente, cambia bestialmente. Pues esto está en las cámaras de todos. Todas vuestras cámaras está esta posibilidad de hacer esto. Lo único que hay que hacer es entender el color. El color. Primero, en el balance simple, que es lo que hemos visto aquí. Quiero un balance cálido, quiero un balance frío para una luz ambiente. Y segundo, a la hora de que yo mezclo ese balance de mi cámara con una luz que yo aporto con un flash. O con un foco, o con lo que sea, que pueda tener control sobre el color. Una pregunta. Entonces, de acuerdo con los dos ejemplos que has puesto de las nocturnas, sí, ya no nos valdría modificar el balance de color después a posteriori en no, edición con RAW, no. porque tienes que tener dos balances diferentes y compensados. O entiendes bien el color de la luz, o eso ya en Photoshop no se puede hacer, ni en el revelado no se puede hacer, porque estás afectando a dos colores de la luz. Si te equivocas y crees que ese balance equivale a un filtro verde, y te equivocas, luego en Photoshop puedes recuperar uno de los colores, pero el otro no. El otro va a estar o berenjena, o verde o berenjena. ¿Hasta qué punto influye, aunque vendrá la lección de los filtros, el uso de los filtros, los degradados neutros, en la temperatura de color, si colocamos uno, si colocamos dos, y por otra parte, si queremos hacer fotos en blanco y negro? Sí. Bueno, el color de los filtros, a pesar de que nos lo venden como densidad neutra, no son de densidad neutra. La gelatina tiene una carga magenta que ella sola no la nota. Es decir, tú pones un filtro de gelatina, un degradado, y no lo vas a notar. Pero en cuanto sumes dos, ya vas a ver que el color magenta está predominando en la escena.
Hasta aquí lo vas a poder dominar. Es decir, si no quieres esa dominante, que se produce donde está el tinte, es decir, en la parte de abajo donde el filtro es transparente no tenéis tinte y no se va a notar magenta. Pero en los cielos vais a notar que cuando utilizáis dos filtros degradados se suben mucho de cálidos. Entonces, sin retoque esto no lo vais a poder conseguir. Con el balance sabéis lo que hacéis, porque delante se quedará muy frío. Si queréis enfriar el cielo, que está muy cálido, pero bajo no hay tinte magenta ni cálido, pues vais a enfriar el primer plano. La solución es no utilizar nunca más de un filtro de gelatina. 2 de gelatina ya darían esas magentas. Y lo que sí podéis hacer es combinarlos con los de cristal. Los de cristal son mucho más perfectos, es cristal de calidad, y no va a dar ese magenta. Entonces, un filtro degradado con un filtro de cristal, ya sea polarizador o densidad neutra, va bien. 2 filtros de gelatina ya no. Entonces, los de densidad neutra nunca los compréis de gelatina porque os anula poder combinarlos con un degradado. Los de densidad neutra siempre, y todos los filtros que encontréis de cristal, mejor de cristal. Y la segunda pregunta era... La en blanco y negro, sí. Pues afecta igual. Es decir, si tú, la cámara, vas a hacer una foto en blanco y negro, en JPG, y le pones un filtro rojo, cuando tengas una escena en sol, tendrás un alto contraste. Si coges un verde y estás haciendo pues unos almendros con el suelo verde, un día nublado, vas a tener el mismo contraste que tendrías en la película en blanco y negro. O sea que se pueden utilizar los filtros que utilizábamos para blanco y negro, para luego ir a la ampliadora, podemos seguir utilizándolos en digital, o tenemos el mismo efecto. Y es recomendable saber cómo funcionan, porque creo que la fotografía sirve para todo, nos va a servir para todo. Entonces, si queréis obtener una imagen lo más acabada posible en la fotografía, para que luego el que quiera después retocar, que retoque, y el que no, que le quede lo más acabada posible, tenemos los filtros clásicos, el naranja, el rojo, el amarillo, el azul, todos los filtros de color que utilizábamos para blanco y negro, para luego ir al laboratorio, lo podemos utilizar en fotografía de blanco y negro digital. ¿Más preguntas? Vamos a ver si nos queda algún ejemplo por aquí. Bueno, vamos a ver si con la siguiente lo entendemos también mejor. No van arriba y abajo, van al lado. Es decir, el filtro que he puesto en el flash para esta foto de cielo cálido, de cielo rojo, naranja, es el azul. Porque cuando se mezcla el naranja del balance de la cámara con el azul del flash, están dando blanco. Y bajo he hecho un balance muy a fríos, muy azul, a 2800 Kelvin, por ejemplo, y cuando ese azul se mezcla con el naranja del flash, produce blanco. Así es como hice estas fotos. Y esto es lo que hay que entender. A ver, una pregunta que lanzo al público para ver si lo vamos entendiendo. Imaginaos que tengo... Bueno, se ha ido el sol hace un rato y tengo una atmósfera fría. Una atmósfera de 7000 Kelvin. ¿Vale? ¿Cómo consigo calentarla? ¿Cómo consigo hacer un poco cálido esos 7000 Kelvin? Subo a 10.000. Subo por encima de ese valor y estoy yendo a hacer un balance cálido. Le estoy diciendo que estoy iluminando con más frío. ¿Os acordáis de que cuando calentábamos el metal? 10.000 era un azul marino. Como ese azul es más azul que el de la escena, ese filtro de compensación es más cálido y voy a tener un poco de calidez en la escena. ¿Vale? Imaginaos que estoy a plena luz del sol, 5.500 Kelvin, y quiero hacer la famosa hora azul esta del Flickr. ¿Qué balance hago? 3.200, 3.400, 3.600. La hora azul es un mito, no es una hora. A cualquier hora del día nublado tú consigues la hora azul. A cualquier hora, lo podemos hacer cuando queráis. Tú sales hoy a la calle y pones 3.400 Kelvin y haces una foto y veréis lo azul que sale. Tanto más o menos azul como jugáis con el balance. ¿Qué pasa con la hora azul? Pues que hay muchas personas que tienen el balance automático y la hora azul se produce cuando la cámara ya no es capaz de compensar ese azul fuerte que hay en la... O sea, cuando excede a 10.000 Kelvin, la cámara ya no lo puede compensar y sale azul en automático, pero tú lo pones en manual y le va bajando valores y aquello sale azul muchísimo antes y a mediodía tú haces un azul en un mediodía nublado, cuando queráis. Y por último, una cualidad de la luz que conviene conocer es la polarización. La luz se puede polarizar. Se puede polarizar porque ponga yo un elemento que filtre
una de las componentes de la luz, que es perpendicular, que es la responsable de que se polarice la luz, que es el polarizador. El polarizador absorbe selectivamente esa onda y deja solamente la direccional. Entonces yo veo el paisaje iluminado, pero he eliminado reflejos en el paisaje. El polarizador actúa solamente en determinados momentos del día, que es cuando tengo, o de mi orientación con respecto a la fuente de luz, que es cuando tengo el sol en 45 grados. Cuando tengo el sol en 45 grados, tengo la máxima polarización posible. Si lo tengo detrás, tengo cero polarización. Estoy poniéndole pues como un filtro de densidad neutra pequeño. Y cuando lo tengo de contra, igualmente la luz no se polariza. Entonces tengo unos grados laterales, que es cuando la luz realmente se polariza. Esto sería la absorción selectiva de esa componente tangencial de la luz, que actúa de la siguiente manera con el polarizador, es elimina además todos los reflejos sobre superficies no metálicas. Es decir, la calima la quita, porque es una reflexión de la luz en partículas de humedad en el ambiente. Las hojas que ha llovido y están mojadas y aparecen blancas en la foto, se elimina ese reflejo y aparecen muy verdes. Entonces, cualquier superficie que brille y que no sea metálica, un cristal, el agua, el polarizador va a actuar y va a eliminar los reflejos. Mucha gente dice que satura el color. Bueno, claro, si elimina reflejos, el color aparece más puro. Con el cielo hay que tener cuidado porque, claro, si estoy trabajando con un angular muy extremo, un 20 milímetros, pongamos por caso, estoy sacando una porción grande de cielo. Ahí la luz va a llegar con distinto ángulo, porque estoy sacando muchos grados de cielo. Entonces el polarizador muchas veces me va a hacer como una especie de aro azul marino en una parte de la foto o en el centro, según donde esté el sol y según donde apunte yo. Entonces con angulares extremos es mucho más recomendable utilizar un filtro degradado, o un filtro degradado azul de 1 o 2 diafragmas, o un filtro gris, aunque no da el mismo resultado. Pero claro, si hay nubes en el cielo, el filtro azul ya no lo puedo utilizar porque se notaría en las nubes, y ya tiene que ser un filtro gris, de un diafragma, de 2 diafragmas. Mejor que el polarizador. El polarizador se usa muy bien en las verticales, aunque sean con angular, porque la porción de cielo ya es mucho más pequeña y la polarización es más uniforme. Pero en cuanto saco pues muchos grados en la escena, la polarización en el cielo cambia y voy a ver ese degradado, esa gradación azul, que no siempre está bien. Luego también la luz lunar está polarizada, pero es otro tipo de polarización. La polarización se produce también cuando la luz rebota en una superficie. Toda luz reflejada, cuando estoy con un reflector o cuando estoy iluminando una escena con luz lunar, esa luz está polarizada. Veréis que en la noche, en la fotografía nocturna, os saldrán muchísimos cielos con ese efecto de polarización, de halo, de viñeta o de densidad degradada en el cielo, sobre todo en los cuartos. En los cuartos creciente y menguante es cuando más se nota la polarización de la luz lunar. Bueno, pues saberlo, que os sale por eso, porque estáis trabajando sin saberlo con luz polarizada. Luego, bueno, aquí hay mucho contenido que lo veremos más adelante, que es trabajar en estudio, por ejemplo, sujetos muy brillantes con doble polarización de la luz. Es decir, polarizador en cámara y polarizador en el flash. Con la doble polarización de la luz elimina absolutamente todos los reflejos de la escena. Una salamandra de estas mojada, una piel húmeda, no hay forma de quitar esos reflejos de flash si no es con la doble polarización de la luz. Vamos a ver ahora algunas luces complementadas en las que, por diversos motivos, el autor ha decidido influir en la luz de la escena. En este caso el cisne, pues viene muy bien ese contraluz y ese haz de brillo, porque refuerza mucho el 8 que marca con su cuello, el cuello con su reflejo, pero claro, el cisne hubiera sido negro, hubiera sido un contraluz. La luz viene desde detrás, delante no hay luz, y el cisne que tú lo ves blanco pasa a ser una silueta. Yo quería mantener el color blanco del cisne, que se siga identificando como cisne. He puesto un teleflash en mi cámara, con el 400 milímetros, el flash lleva un adaptador que compras aparte, que es una lente Fresnel, que es un teleflash. Concentra la luz y le da mucha más intensidad al concentrarla. Bueno, pues ha sido una luz muy selectiva aplicada sobre el sujeto para sacar ese blanco. En este caso se ha pintado con distintos disparos de flash y una capucha cálida, este pino enorme, la parte más alta, la parte de la cima de la copa del pino, con el teleflash. Porque si hubiera disparado sin el teleflash, por mucho que hubiera puesto en el cabezal 110 milímetros, la luz se abre,
me hubiera sobreexpuesto el tronco, porque el tronco queda muy cerca de ti y la copa está a 25 metros del suelo, entonces el tronco hubiera quedado sobreexpuesto. Aquí es cuando hay que utilizar el teleflash. Cuando hay algo muy alto, pues la torre de un campanario, para pintar la torre de un campanario con un flash normal, acabaría sobreexponiendo toda la pared de abajo. Debo dar luz selectiva arriba y luego sí quitar el teleflash y ya pintar debajo y equilibrar esas luces. Pues aquí la luz ambiente, la luz nocturna, la luz polarizada de la luna, que me ha hecho de nuevo esos halos, por eso está polarizada, ha sido complementada con esos disparos que ha hecho el fotógrafo para que se vea no solo la silueta del pino, sino su relieve, su forma, una línea en el suelo, con una luz más compositiva. Y ahora, para acabar, recordad que el capítulo que viene es el del flash, que es donde vamos a aprender a dar la luz en estudio, pero esta es la base. La luz de estudio sigue siendo frontal, cenital, suave o dura, fría o cálida, va a tener los mismos valores, solo que la tengo que dar yo toda. Vamos a analizar un esquema de luz. Vamos a ver un esquema de luz que hemos realizado para esta sesión. Lo hicimos, creo que fue la semana pasada. Sí, la semana pasada, en un espacio grande, pues nos pusimos a trabajar 2 o 3 personas para hacer un bodegón. Quisimos un bodegón clásico de caza, con un aspecto bastante pictórico. Queríamos lograr un aspecto ya de toma, que cuando lo vieras te recordara a las pinturas de los bodegones, estos clásicos de caza, ¿no? Entonces, claro, el atrezo tiene que ser todo pues cacharros antiguos, llenos de polvo, puesto que le pides a tu madre una olla y la sorprendes ahí quitándole el polvo, pero no le quites el polvo, pues van a pensar que somos unos cochinos, pero si esto tiene que ser un bodegón antiguo, ¿no? Bueno, este es el resultado final e inicial, esto es el RAW. Entonces, bueno, aquí la complejidad es, tengo una escena bastante grande, la mesa pues excede el 1,5 metros de tamaño, hay una parte que ha tenido que ser complementada, que es la parte superior. Cuando uno fotografía una mesa de 1,5 metros, si no quiere sacar las patas, pues tiene que sacar mucho aire por arriba y necesita un complemento, que es una viga colgada del techo, una viga de madera, donde se cuelga más parte del atrezo y compositivamente pues cierra el encuadre. Hay una tabla abajo y una tabla arriba, donde se pueden colgar cosas y que el encuadre se vea más o menos lleno. Pero en fin, lo que nos interesa en esta imagen, porque no estamos hablando aún de composición, es cómo hemos dado la luz. Cómo pone un autor en una nave a oscuras las luces para conseguir pues, el efecto que quiere, que puede ser mejor o peor. Alguien podrá decir, yo puedo sacar más relieve, claro, ¿no? Todos, entendiendo la luz, solo hay que ponerla más lateral y sacamos más sombras y más relieve. Pero en este caso el efecto pictórico era lo que nos mandaba compositivamente. Bueno, se han puesto 2 luces principales, 2 luces para iluminar toda la escena, que es grande, es una escena grande, con difusores de cierto tamaño, para que las sombras sean un poco matizadas, no muy duras. Y después viene la segunda parte, que son las luces de contra. Las luces que perfilan la olla, que perfilan la jarra, que perfilan la perdiz, que perfilan los ajos, que perfilan la cesta de mimbre, que se filtran incluso, si os fijáis en la cesta de mimbre, incluso se filtran desde detrás. Este sería el esquema de luz. La cámara está en perpendicular con respecto a la mesa, hay un fondo negro muy distante con respecto a la mesa, pues habría unos por lo menos 5 metros, de forma que la luz no alcance al fondo, porque no habíamos usado panal de abeja. Entonces el fondo, como es un sitio con mucho espacio, nos podíamos permitir el lujo de hacerlo con espacio al fondo. Veis que hay 2 flashes de contra, abiertos un poco. Uno iluminaría la parte más próxima a la escena y el más lejano, el más cercano al fondo, digamos, está sobreexpuesto más o menos medio diafragma porque tiene que alcanzar la parte más lejana en distancia de la escena hacia él. Y luego estas 2 grandes flashes con cenitales laterales con grandes difusores. Esta ha sido la luz que hemos pensado para este bodegón. Bueno, pues aquí acabamos. Una fotografía de una ventana con unos reflejos, muy sugerente. Es el interior de una casa, una persona que adivinamos que le gustan las plantas. Una imagen así un poco más misteriosa, un poco más así de autor, con menos valores documentales y más valores creativos. Bueno, nos comunican los compañeros de Camón que los lunes previos a las sesiones, el lunes antes de una sesión, ya sea viernes o sábado, se publicará el artículo de inscripción para que podáis inscribiros a clase presencial a partir de las 10 de la mañana. O sea, los lunes a las 10 de la mañana se aparece, digamos, previo a una clase, es cuando uno se puede apuntar para venir. Y ahora, antes de la sesión de José Carlos Robles, vamos a ver un vídeo. Siempre procuramos traer algún vídeo breve. En este caso es el vídeo que hemos proyectado en el Fotonature de La Palma. Esta semana pasada no hubo sesión por compromisos que teníamos adquiridos
en el concurso Canson Infinity, un concurso de unos papeles para hacer copia fotográfica en alta calidad. Nos llamaron de jurados. Y por otro lado, pues había unas ponencias en el Fotonature de La Palma, y allí presentamos un vídeo muy breve sobre una asociación que es AEFONA. Como os decía, en el foro vamos a dar cabida a todas las asociaciones que quieran venir, ya sean pues, pequeñitas, nos da igual, cualquier tipo de asociación que quiera estar dentro de un entramado grande de usuarios, que lo que buscamos es que se afilien, es decir, que busquen cerca de su población o cerca de su domicilio donde hay una entidad haciendo actividades y preocupándose de la fotografía, pues como herramienta para utilizar, para estar al día de qué sucede en el mundo de la fotografía. Buenos días a todos. De nuevo en sábado. Después de estas extraordinarias fotos, pues casi uno se queda sin palabras, ¿no? Es extraordinario. Y algunas de ellas me recuerdan incluso al autor que vamos a ver hoy. Autor que, por cierto, también guarda cierto paralelismo con lo visto hoy, con las cualidades de la luz. Algunas de las cosas dichas aquí las vamos a poder ver en algunas de sus fotos. Y vamos a hablar de él, de Karl Blossfeld, un fotógrafo alemán. Y para introducirlo, pues una cita extraordinariamente relacionada más con la fotografía de naturaleza tan representativa de AEFONA, como hemos visto. La planta ha de considerarse, decía él, como una estructura auténticamente artística y arquitectónica, pero no se reduce únicamente a un diseño sobrio. Va modelándose, adquiriendo una forma según las leyes de la lógica y el funcionalismo. Con una fuerza primigenia, empuja a todo a adoptar una forma artística sublime. Esto lo decía él en 1932 en el prólogo de uno de sus 3 libros, que es El maravilloso jardín de la naturaleza. Y este era Karl Blossfeld, una persona, un fotógrafo que llega a la fotografía pues por necesidad, diría yo. Es un caso un tanto similar a Eugene Atget, del que hablábamos la semana pasada,
que tampoco se consideraba a sí mismo un fotógrafo, pues algo similar ocurre con este señor, porque se dedica durante 31 años a impartir una misma asignatura y como instrumento utiliza la fotografía. Es un instrumento para el fin que es dar clases de modelado, de escultura en Alemania. Nace en 1865 y muere en diciembre de 1932. Nace en un ambiente rural, un ambiente próximo a la naturaleza. Su padre era agricultor, músico, director de orquesta, ayudante de un ayuntamiento también, y de muy joven tuvo contacto en el jardín paterno pues con la naturaleza. Le gustaba pintar, le gustaba, incluso ya hizo sus primeras fotografías en esos primeros años. Estudia bachillerato y empieza a trabajar en una fundición cercana como aprendiz en una fundición donde tiene contacto. Es decir, quizás esos primeros años de su vida marcan el devenir futuro de una forma muy trascendental. Tiene contacto con la naturaleza por un lado y por otro con esa siderurgia y ese tratamiento del metal, buscando enrejados, puertas, donde él ya observa esa sincronía, ese paralelismo entre las formas de la naturaleza y la posterior utilización en las rejas, como podemos observar nosotros pues en nuestras casas, en nuestras ventanas, donde algunas rejas adornan motivos que las coronan muy, muy similares al modelo que nos ofrece la naturaleza. Se traslada a Berlín y empieza a estudiar en el Instituto de Artes Aplicadas, y allí conoce a uno de sus profesores, que es Moritz Meurer, y gracias a él pues le comienza un trabajo que le permitirá desarrollar su vertiente artística, fotográfica y posteriormente la docencia, como veremos. Con él viaja a Roma, Grecia, al norte de África, tiene contacto con la antigüedad clásica, con la Grecia clásica, con la Roma clásica, y durante ese periplo viajero que dura unos 7 años, pues se dedican a catalogar y a recoger y a clasificar un surtido enorme de plantas. Como comentábamos hace un rato, es una rareza. Blossfeld es un fotógrafo único que ha pasado a la historia de la fotografía. Probablemente no existe un libro profundamente que recoja profundamente toda la historia de la fotografía que no hable de él. En sus orígenes, este hombre, con los medios tan rudimentarios que tiene, estamos hablando de 1830 aproximadamente, sorprende la calidad artística y las fotografías, que hay que valorarla en su justo término y en su dimensión. Hemos visto fotos ahí con una iluminación extraordinaria, pero con una tremenda carga tecnológica también que facilita la labor del fotógrafo, no como en aquel entonces, con cámaras rudimentarias y artesanales. Él se fabrica su propia cámara de fuelle y con un par de objetivos consigue los resultados que vamos a ver. Bueno, este dibujo que vemos aquí es un dibujo de uno de sus profesores, y vemos pues precisamente esa imagen, ese dibujo es muy similar a algunas de las fotografías que vamos a ver posteriormente. Maurice Meurer recibe un encargo para renovar la industria, renovar la pujanza, la potencia de Alemania tras las exposiciones universales precedentes, donde en París ha competido con otras potencias de la época, y de alguna manera se ve necesitada Alemania de potenciar un poco esa pujanza, ¿no? Y recurren a él para que redefinan de alguna manera esas estrategias de diseño. Como sabemos, la Bauhaus y algunos otros movimientos alemanes fueron muy importantes y significativos, con una trascendencia histórica a nivel mundial, más allá de la propia fotografía. El campo de la arquitectura, las artes en general, Alemania ejerció una gran influencia. Esos movimientos que surgen en la República de Weimar de aquel entonces. Bien, pues ahí comienzan a catalogar sus fotografías. Y algunas de ellas se traducen en esculturas de este tipo, y lo veremos a continuación. Pues esta es una talla metálica pequeñita con unas hojas parece ser de crisantemo. En ese tiempo aprende a recolectar plantas de alguna manera. Él huía de los ramos, no sé, de rosas, de lirios hermosos, y paseando por caminos, por terraplenes, por cerca de su casa, por el campo, recolectaba ejemplares de lo que él decía, de lo que consideramos malas hierbas, y que él llama plantas proletarias. Y según él, en esas plantas residía la esencia de la belleza, es donde estaban las formas más puras, ¿no?
se dedica... la verdad es que su fotografía tiene un doble trabajo. Por un lado, la preparación minuciosa y detallada de la toma, previamente el trabajo sobre la planta, y después la composición, la luz, disecciona las plantas, las reduce a su mínima esencia, hace series completas y repetidas a lo largo del tiempo, desde su germinación a los posteriores etapas de crecimiento. Buscaba de alguna forma el arquetipo de planta en cada una de sus fotografías. Él no se considera, como Adjet, curiosamente, un fotógrafo y un artista. Durante 31 años se dedica a hacer fotos de plantas. Quizás por esto, en otro tipo de fotografía, como dicen algunos libros, no pasó de ser un mero fotógrafo aficionado a fotos de turismo como las que podemos hacer. De hecho, hay algunas fotos de sus viajes a Roma, a Grecia, que no tienen desde luego la calidad que tienen en esta. Quizás por ese encasillamiento en otro tipo de fotografía no destaca. Probablemente lo hubiera hecho, pero se focalizó, se centró en la fotografía de plantas. Quizás al final de su vida, quizás pudo percibir en su propia obra y en el impacto en la sociedad de la época la importancia que tuvo. La asignatura que imparte cuando vuelve de su viaje por el norte de África, Italia, Roma, como decíamos, en el propio instituto donde estudia, se dedica a la docencia, utilizando estas fotografías, este material que ha ido recopilando a lo largo de sus viajes y que continuará. De tal manera que incluso algunas fotos las pasan a diapositivas de cristal, las proyectaban, otras eran en papel, en gran tamaño, y las proyecta y las enseña para que sus alumnos trabajen en base a esos motivos, a esos modelos, ¿no? Vamos a ver algunas imágenes. Aquí, bueno, pues irán apareciendo secciones de minimalistas, como vemos, de la reducción a la mínima expresión. Bueno, esto es lo que hemos comentado, me adelanto un poco en la... Con respecto a la preparación de los ejemplares, es curioso, porque hemos visto hace un rato fondos naturales, fondos captados en primera instancia y utilizados posteriormente para obtener la composición deseada por el fotógrafo. Él hace algo parecido. Utiliza fondos neutros, fondos grises, fondos negros o blancos preferentemente, y los pone detrás del motivo. Se sirve incluso de alfileres, de masilla, de pequeñas maderitas o estacas de madera para sujetar las fotografías, y casi todas las hace desde una vista frontal, algunas desde una vista cenital, y ocasionalmente, muy raramente, desde un punto de vista una toma diagonal. Pero la mayor parte de las fotografías son frontales, aunque puede dar la impresión de que no es así y que algunas son vistas cenitales. La iluminación que utiliza es absolutamente natural. Sitúa los motivos cerca de una ventana orientada al norte, aprovechando una luz difusa, y coloca incluso también láminas o lonas, algo que hacía Eugene Adjet también incluso. Cuando no puede hacer la fotografía en el estudio, se va al entorno y también hace lo mismo. Probablemente no podemos valorarlo en su justa medida, porque de las 6.000 fotos que se calcula que realizó, apenas se conservan unos centenares y algunas están todavía en proceso de catalogación. Bueno, en 1928, cuando ya tiene, creo que 63 años de edad, publica el primer libro, que se llama Formas primigenias, aunque algunos traducen también como originarias o primitivas del arte, en 1928. El segundo es el maravilloso Jardín de la Naturaleza, de 1932, y el último publica cuando ella ha fallecido, Prodigios de la Naturaleza, en 1942. En el prólogo del primero, fijaos esta frase tan significativa: no es mi intención dar interpretación alguna a los documentos fotográficos que aquí se exhiben. Los comentarios prolijos perturban la fuerte impresión que las fotos ejercen sobre el espectador. Es decir, se comentan por sí mismas, y él es parco en palabras, pero desde luego las que elige están muy meditadas y son muy acertadas. Bueno, algunas fotos de sus libros, Formas primigenias del arte. Esta es una extracción de sus fotografías, una extracción casi flotante. Parece que la foto está flotando sobre el ambiente. Este es el libro, el primero, que se publica en 1928, Formas originales o primigenias del arte, una cuidada publicación donde selecciona
unas 120 fotografías creo que son, y descubre al espectador un universo de lo diminuto, de lo pequeño. Algo aumenta entre 10 y 30 veces la escena, de tal manera que aparecen por primera vez en la historia cosas que habían pasado desapercibidas para el hombre. Descubre un nuevo universo al espectador de sus obras. Y probablemente por eso causa tanta impresión. Nuestro ojo no llegaba hasta ahí. Y pensemos que las imágenes microscópicas al servicio de la ciencia y de los científicos, pues hacía que esas imágenes estuvieran reducidas hasta a un elenco, a un grupo muy selecto y muy reducido de personas. Con él eso empieza a cambiar. Lo hace durante 31 años. Además, se publican en el instituto y obviamente después las da a conocer a través de sus obras. Bueno, la nueva objetividad. La nueva objetividad es un movimiento que surge en Alemania, o la nueva fotografía, que trata de romper con la corriente anterior, con el pictorialismo, que veremos. Quizás, la verdad es que ha habido un salto en el tiempo aquí, del que yo no me he dado cuenta hasta ahora. La próxima sesión hablaremos de Alfred Stieglitz, que es un fotógrafo norteamericano, quizás uno de los personajes con mayor influencia en la repercusión que empieza a tener la fotografía. Se preocupó enormemente de dar una difusión en Estados Unidos y importando de alguna manera los grandes fotógrafos europeos, dándoles proyección. Quizás la fotografía, como hablaba antes con mi amigo Carlos Balsalobre, nace en Francia, pero sufre un enorme desarrollo posteriormente en los Estados Unidos. Bueno, algunos han tratado de alinear a Blossfeld en esta corriente que algunos bautizaron como la nueva objetividad. Bueno, eso lo hace el tiempo, lo hace la historia. Podemos estar más o menos de acuerdo. Algunos de los fotógrafos de ahora, pues a lo mejor dentro de 20 o 30 años, también les dan en llamar a algunas tendencias o corrientes los oliraunianos o los photoshopistas, no lo sé, pero es posible, quizás, ya veremos, el tiempo lo dirá. Espero que podamos verlo. En cualquier caso, trata de romper con el sentimentalismo, con esas imágenes tan cargadas de fludes. Si habéis visto algunas imágenes de esos años, donde el motivo apenas es muy difuso, hay un foco muy blando, es una imagen muy pictórica, pues trata de apartarse de ese romanticismo, ¿no? Y algunos ven en Blossfeld, precisamente, al mostrarnos sus imágenes tal y como son, pues una ruptura. Es curioso porque ha salido antes Edward Weston y sus famosas fotos de pimientos, pero ¿qué pimientos? Y qué manera de fotografiar algo tan sencillo, ¿no? Veremos también a Weston más adelante. Y sí que guarda cierta relación. La nueva objetividad sería algo quizás parecido al fotosecesionismo o la street photography americana, ¿no? Y entre ellos, pues algunos han citado a Edward Weston y algunos otros fotógrafos norteamericanos en esta corriente de la que hablamos. Vamos a ver una selección de fotografías ahora. Blossfeld no puso títulos a sus imágenes más que por el nombre científico. Podría parecer un botánico, incluso un científico, pero no era, según él, ni fotógrafo, ni botánico, ni científico. Era un profesor de artes en el Instituto de Artes Aplicadas. Y es curioso porque parece hasta un científico. Esas anotaciones de sus fotos están en latín y le da esa carga, además de contenido, al parecer, científico. Vamos a ver esas fotos y luego un pequeño vídeo que hemos preparado con otra selección. Este es un tríptico. Algunas de estas imágenes pues se venden hoy en día, incluso adornan cuadernos, libretas, portadas de publicaciones y de revistas. Fijaos en este tríptico incluso aparecen esas formas. ¿Por qué causó tanto impacto? Hasta algunos ven un precedente del surrealismo en sus fotografías. Si vemos la foto esta, hay una extracción que es la parte de la derecha y a mí me parece, pues, incluso hasta una bailarina. Se puede hasta ver el ojo, parece una ceja, la nariz, esas formas redondeadas sería el cabello y hasta la oreja, y parece que está en una posición como danzando, bailando con los brazos hacia arriba. Hay muchos detalles que pueden pasar desapercibidos y en Blossfeld ves la foto y cuando la vuelves a ver, por lo menos a mí me ha pasado, ves otras cosas que al principio pasan desapercibidas. Es un fotógrafo que a lo mejor
cuesta imaginarse o creerse sus fotos, para muchos, pero yo os animo a que os detengáis y las veáis detenidamente, porque iréis descubriendo cosas progresivamente. Además, vemos aquí lo que es sorprendente, además, el manejo de la luz. ¿Cómo puede iluminar solo con luz natural estas fotografías? Es sorprendente. Es sorprendente que consiga estos resultados. Utiliza incluso láminas de cristal en ocasiones. Algunas fotos parece que están flotando en el espacio. No vemos casi sombras. Muy poquitas. Algunas llenan el encuadre por completo, como es este caso. Incluso algunas han servido... La verdad es que para la moda y el diseño soy muy malo. Pero sí que hay diseños florales que se repiten en algunos tipos de... Sobre todo en años anteriores, ¿no? En el diseño de vestidos, de ropajes incluso. Y podríamos hablar hasta de las proporciones ocultas en esta fotografía, de la repetición de ciertas formas en la naturaleza, que incluso sirve de inspiración hasta arquitectos. Si nos pensamos en algunas columnas de catedrales góticas, en torres, en cúpulas, incluso en Gaudí, en el propio, hasta en Dalí, veremos cosas muy, muy parecidas o que nos llevan a estos orígenes. Los artistas han bebido estas fuentes, en definitiva, de la naturaleza a lo largo de su vida. Y por eso quizás nos cautiva de esa manera. Esto lo hemos visto en elementos, en jardines, en vallas, cosas muy parecidas. En escaleras, el Art Nouveau francés. Si vamos a... Quizás si nos damos una vuelta por algunos edificios modernistas de la Barcelona, pues podemos ver en pasamanos y podemos ver escaleras que utilizan cosas muy parecidas, ¿no? Andrómeda floribunda utilizaba también esta representación en trípticos con los distintos estadios de la planta, como vemos. Esta creo que está repetida. Fijaos hasta la derecha, parece que una mariposa posada ahí. Es decir, vemos cosas ocultas y que llaman enormemente la atención. Y nuevamente podemos ver los fondos blancos, pero no vemos sombras por ningún lado. Apenas podemos distinguir. Aquí vemos la luz. La parte de la derecha de la foto está más oscura. La vemos en la luz lateral, que está incidiendo en la parte y que le da volumen precisamente. Vemos como, curiosamente, lo que hemos visto hoy en la lección de hoy, el tratamiento de la luz aplicado a estas imágenes, sin esos conocimientos, probablemente, fruto de la experiencia, no hubiera conseguido estos resultados tan sorprendentes. Aquí sí que vemos una sombra, lo vemos en la parte izquierda de la fotografía. Y si pensáis en algún cuadro de Dalí, a mí me recuerda esto a algunos cuadros surrealistas de Dalí. Él dibuja algunos elefantes con unas patas extraordinariamente largas. Pues a mí de alguna manera, he tratado de buscar algún cuadro de Dalí, porque me recordaba enormemente, y no he encontrado lo que yo tengo en mente de haber visto en Dalí, ¿no? Si no hubiera puesto esas dos imágenes para que pudiéramos confrontar. Esta es una vista donde podemos ver las formas de la naturaleza. Vemos el pentagrama, es decir, no vamos a hacer referencia a ello, pero el pentagrama es una de las formas básicas, si leemos algo de proporción áurea, de matemáticas, de las leyes de los números de Fibonacci, que habréis oído algunos mentar, esas formas aplicadas al arte, podríamos desmenuzarlo y estar analizando, y es curioso como ese pentagrama, una estrella dentro, el número 5, que es un número mágico, por así decirlo, que está presente en el arte. Y ahora creo que viene el vídeo. Os dejo con el vídeo.
Bueno, varias cosas a decir. En primer lugar, la música es de Claude Debussy, un compositor francés, y agradezco a Luis Alcover, que está aquí presente, su ayuda para la selección musical. Me ha ayudado enormemente. Y además he descubierto pues una página de internet donde hay gran cantidad de música libre de derechos, de grabaciones antiguas, cosa que además nos viene muy bien. Y creo que además le venía como anillo al dedo. Bueno, creo que es pianosociety.com. Pianosociety, acabado en y.com. Hay alguna otra más, pero vamos, creo que hay algún link también. Y son intérpretes no de primera fila, pero para los profanos en la materia como yo no notamos la diferencia. Además quiero añadir, he dejado aquí 2 o 3 fotos para el final, que no he puesto en la presentación anterior. A mí me encantan las 2 últimas fotos. Las 2 últimas fotos que parecen pues 2 bailarinas prácticamente, y la imagen de la última, esa figura que parece una persona humana, es tremenda, de un impacto y una fuerza visual extraordinaria. Así que la última recomendación es, pues si alguno, no es por hacer publicidad, pero es que viene muy bien. Antes comentábamos que antes de gastarse el dinero en una revista cuyo nombre no voy a citar y que vale 4,95, pues por un poquito más, por 9 euros o 10 o 20, nos compramos un libro extraordinario. Muchas gracias a todos y hasta el próximo día. Bueno, recordaros la próxima cita, viernes 25 de febrero, de 5 a 9, el uso del flash. Todo sobre cómo manejar un flash, especialmente en modo manual, que es como se obtienen los resultados más fiables. Pero bueno, veremos las otras formas de medición, cuándo utilizar cada una de ellas, alta velocidad, cuando el flash funciona como velocidad de obturación, cómo utilizarlo para complementar y crear la luz y trabajar con natural y mixta. Y la presentación de fotografía clásica, pictorialismo y street photography. Alfred Stieglitz nos deleita a José Carlos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Hasta la próxima.